Bienvenidos al lado B de los mapas. Hoy vamos a sumergirnos en los océanos misteriosos de la Carta Marina de Olaus Magnus, un mapa del siglo XVI repleto de criaturas extraordinarias, ballenas gigantes, serpientes marinas, monstruos con cuernos, ojos ardientes y comportamientos tan extraños que aún nos fascinan. No son solo dibujos. Estos seres reflejan los miedos, las creencias y la forma en que la gente del Renacimiento imaginaba los límites del mundo. Acompáñame a descubrir los monstruos marinos de la Carta Marina y el mar como escenario de maravillas y de temores. Para Olaus Magnus, el mar no era solo agua. Era un lugar peligroso, lleno de fuerzas desconocidas, animales gigantes y maravillas que desafiaban toda explicación. En 1539, Olaus publicó la Carta Marina, un enorme mapa que no solo mostraba tierras y ciudades, sino también criaturas marinas. En la parte inferior de la carta, incluyó un recuadro con letras clave que identificaban cada monstruo y una breve descripción de sus características y peligros. Muchas de estas descripciones las amplió en su gran obra escrita, La Historia de Gentibus Septentrionalibus, donde mezcló ciencia, mitología y relatos de marineros. Para él, el mar era la última frontera, un lugar donde lo natural y lo sobrenatural se encontraban, y en ese territorio los monstruos marinos ocupaban un lugar central. Entre los monstruos marinos que pueblan la Carta Marina, algunos alcanzan tamaños tan colosales que, según se decía, podían tragarse barcos enteros. Uno de los más temidos era el Prister, descrito por Olaus como una especie de ballena gigantesca, de más de 90 metros de largo, capaz de elevarse por encima de los mástiles de un barco. Según cuenta, el Prister arroja enormes torrentes de agua que ha absorbido y puede hundir hasta los barcos más robustos. Aunque suene fantástico, se cree que esta criatura podría ser un cachalote, magnificada por el asombro y el miedo de los marineros. En otra parte del mapa, se observa otro Priester atacando un barco danés, mientras una escena más curiosas muestra a marineros arrojando barriles al mar para distraer a dos enormes Priesters. Olaus explica que estos monstruos se divertían golpeando los barriles con el lomo o empujándolos con las aletas, lo que daba tiempo a los barcos para huir. Curiosamente, esta técnica aparece también en cuentos populares de Lofoten, en la Noruega ártica y en las islas Shetland y Orcadas, donde se decía que los monstruos marinos podían distraerse con objetos flotantes. También se observa a un hombre en la popa de un barco, tocando una trompeta con todas sus fuerzas. Según Olaus, los monstruos marinos detestaban los sonidos agudos y estridentes, y huían despavoridos al oírlos. Este recurso se convirtió en una estrategia de defensa recomendada para los navegantes del norte. Otra escena inquietante en el mapa muestra la inscripción latina Hec est horrenda Charybdis, que significa «Esta es la horrible Charybdis». Allí se ve un enorme remolino tragándose un barco. Charybdis era la criatura marina de la mitología griega que Odiseo tuvo que esquivar en su viaje de regreso tras la guerra de Troya. Aunque su nombre es mítico, se cree que Olaus se refería al verdadero Maelstrom de las Lofoten, el gigantesco remolino real que se forma frente a la costa de las islas Lofoten, en Noruega, conocido aún hoy por sus violentas corrientes marinas. Entre los relatos más fascinantes que Olaus Magnus incorpora en su Carta Marina está el de la isla de la ballena, una historia que mezcla ilusión, peligro y leyenda marinera. Olaus escribe que la ballena tiene el lomo cubierto de algas, grava y arena, y al sobresalir del agua parecía tierra firme. Los marineros la confunden con una isla, se acercaban confiados, desembarcaban sobre ella, amarraban sus barcos, e incluso encendían fuegos para cocinar. Pero cuando el calor del fuego llegaba a la piel de la ballena, ésta se sumergía repentinamente, arrastrando consigo a hombres y barcos hacia el fondo del mar. Este relato aparece en muchas crónicas medievales y se conocía como la historia del áspido chelone o ballena isla. Era una advertencia para los marineros sobre los peligros del mar y una metáfora sobre cómo las apariencias engañan. Lo que parece tierra firme puede en realidad ser un monstruo letal. En la Carta Marina, Olaus
convierte esta leyenda en imagen, perpetuando una historia que durante siglos fascinó y aterrorizó a navegantes de toda Europa. En otra parte de la carta marina se observa una escena dramática. Una ballena amamantando a su cría, mientras es acechada y sujetada por una feroz orca. Esta imagen no solo representa la lucha constante por la supervivencia en los mares del norte, sino que añade un toque de crudeza y realismo al mapa, mostrando que incluso criaturas gigantes están en peligro. Además de gigantes marinos, la carta marina está poblada por criaturas que parecen salidas de un sueño o de una pesadilla. Una de las más curiosas es el unicornio marino, representado como una bestia marina con un enorme cuerno en la frente, capaz de atravesar barcos y ahogar a marineros. Sin embargo, Olaus aclara que la bondad divina protege a los navegantes, porque aunque es feroz, el unicornio marino es lento, y los barcos pueden escapar. Hoy sabemos que esta criatura está inspirada probablemente en el narval, un cetáceo ártico cuyo colmillo puede medir hasta 3 metros, que durante siglos alimentó leyendas sobre unicornios marinos. Otro monstruo extraordinario es el llamado cerdo marino, que Olaus describe como un ser monstruoso, con cabeza de cerdo, un cuarto de luna en la parte posterior de su cabeza, 4 patas como las de un dragón, 2 ojos a cada lado de sus lomos y un tercer ojo en el vientre que mira hacia su ombligo. Para completar su aspecto, tenía una cola bifurcada, como la de otros peces comunes. Esta criatura se basó en relatos de la época, aunque no existe ninguna prueba real de su existencia. Entre las criaturas más insólitas de la carta marina de Olaus Magnus se encuentra un monstruo verdaderamente único, el rinoceronte marino. Olaus lo describe de manera muy simple. Un monstruo con aspecto de rinoceronte devora una langosta de 3,6 metros de largo. Y eso es todo. No ofrece más detalles ni explicaciones sobre su naturaleza, su hábitat o sus costumbres. La criatura aparece dibujada con un gran cuerno en el hocico, cuerpo robusto y rasgos que recuerdan a un rinoceronte terrestre, pero situado en el mar, en plena lucha contra una langosta gigantesca. Lo más curioso es que no existe ningún animal marino conocido que se parezca a un rinoceronte, lo que convierte a esta figura en uno de los ejemplos más claros de pura invención o fantasía cartográfica. Entre las criaturas más inquietantes está el gusano marino, descrito como un ser grisáceo y grueso, de más de 40 codos de longitud, es decir, unos 18 metros, pero apenas tan grueso como el brazo de un niño. Aunque inofensivo si no se lo molesta, su piel es tan delicada que si alguien lo aprieta, produce hinchazón en los dedos. Olaus cuenta que cuando es atacado por cangrejos, el gusano intenta enrollarse para escapar, pero no puede, porque los cangrejos lo sujetan con sus pinzas como si fueran anclas. También aparece la vaca marina, un animal que Olaus representa como grande y pesado, parecido a una vaca terrestre, pero viviendo en el mar. Aunque suene extraño, hoy sabemos que probablemente se refería al manatí o al dugongo, mamíferos marinos que pueden medir hasta 4 metros, con un hocico que recuerda al de una vaca. Para Olaus, la existencia de una vaca marina parecía lógica. Si había vacas en tierra, debía haberlas también en el océano. Una forma muy renacentista de dar sentido al mundo desconocido. Estas criaturas, a medio camino entre el mito y la observación natural, reflejan la fascinación del Renacimiento por los misterios del mar y la creencia de que bajo las olas podía existir un mundo tan diverso y fantástico como el de la Tierra. No todas las criaturas en la carta marina de Olaus Magnus son monstruos que amenazan a los hombres. Algunas, curiosamente, son protectores inesperados. Así ocurre con la raya rocas, un tipo de enorme raya marina. Según Olaus, este animal intenta proteger a los humanos de los ataques de un peligroso depredador, el temido pez lobo de mar. Olaus describe a este pez como una criatura feroz que puede hundir a un hombre hasta el fondo del mar, no solo con su mordida, sino también por su propio peso. Una vez bajo el agua, el pez lobo devora las partes más tiernas de la víctima, las fosas nasales, los dedos y hasta las partes íntimas.
Pero aquí es donde interviene la raya rocas. Según cuenta Olaus, cuando ve que un pez lobo está atacando a un hombre, la raya surca las aguas con gran velocidad, agitando violentamente sus aletas para ahuyentar al depredador. Y hace todo lo posible para que el hombre, aunque herido, logre nadar hacia la superficie. Para Olaus Magnus, el mar no era solo peligro, sino un lugar donde también existían animales dispuestos a interactuar, defenderse o incluso ayudar al ser humano. Una visión llena de misterio, pero también de asombro. Entre los monstruos marinos de la Carta Marina, algunos destacan por su apariencia aterradora y su ferocidad. Una de las criaturas más legendarias es el kraken. Olaus lo describe como un monstruo marino de forma horrible, con cabeza cuadrada, llena de espinas y rodeada de cuernos afilados, como las raíces de un árbol arrancado. Sus ojos son rojos y brillan en la oscuridad, pareciendo fuegos ardientes bajo el agua. Según Olaus, un solo kraken podría hundir varios barcos grandes. Muchos creen que estas historias del kraken se basaban en avistamientos de calamares gigantes o pulpos colosales, animales reales pero raros y misteriosos. Otro ser imponente es el Rosmarus, que Olaus identifica como un tipo de ballena, aunque hoy sabemos que probablemente se refiere a la morsa. La describe como una criatura de gran tamaño, con aspecto terrorífico, capaz de infundir miedo con solo ser vista. Para los marineros del norte, el Rosmarus era tanto un animal real como un símbolo de las regiones heladas y peligrosas. El pólipo es otra de las criaturas que llama la atención. Olaus lo describe como un animal de muchos pies, capaz de cambiar de color, con un tubo largo que recorre su cuerpo. Aunque lo representa como una especie de langosta gigante, sus características recuerdan más a un pulpo o incluso a un calamar, especialmente por su capacidad de camuflaje y sus hábitos de vivir oculto en grietas submarinas. Finalmente, está el enigmático Siphius, un animal marino tan insólito que parece una mezcla imposible de bestias terrestres y marinas. Olaus lo describe así. El pez espada no se parece a ningún otro, pero en algo se asemeja a una ballena. Tiene una cabeza tan fea como la de un búho. Su boca es asombrosamente profunda, como un vasto pozo, con la que aterroriza y ahuyenta a quienes la miran. Sus ojos son horribles, su espalda en forma de cuña, o elevada como una espada. Su hocico es puntiagudo. En la Carta Marina, vemos al Siphius devorando una foca, lo que añade un toque dramático a su reputación como depredador temible. Algunos estudiosos han sugerido que el Siphius podría representar una orca, la conocida ballena asesina. Esto se debe a que su espada no está en el hocico, como ocurre en el verdadero pez espada, sino que parece más bien la aleta dorsal de una orca. Además, las orcas son animales sociales y agresivos, capaces de cazar focas, lo cual coincide con la escena que Olaus retrata. Sin embargo, la cabeza semejante a la de un búho y su enorme boca en forma de pozo son detalles que lo convierten en un auténtico monstruo de leyenda. El Siphius es otro ejemplo perfecto de cómo, en el siglo XVI, los mares eran vistos como territorios donde la realidad y la imaginación se entrelazaban, llenando los mapas de criaturas tan fascinantes como temibles. Entre todas las criaturas dibujadas por Olaus Magnus, ninguna ha capturado tanto la imaginación como la serpiente marina. Olaus la describe como un monstruo gigantesco, de 60 brazas de longitud, es decir, cerca de 110 metros, y más de 6 metros de grosor. Su cuerpo es negro, cubierto de escamas afiladas, y del cuello le cuelga un pelo largo, de unos 45 centímetros. Sus ojos, dice Olaus, son brillantes y llameantes, capaces de aterrorizar incluso a los marineros más valientes. Esta serpiente marina solía aparecer cerca de la costa de Bergen, en Noruega, saliendo de sus madrigueras en noches claras de verano, para devorar terneros, corderos y cerdos. También se alimentaba de pólipos, langostas y toda clase de cangrejos marinos. Pero su aparición no es solo un fenómeno natural. En la mentalidad del siglo XVI, este monstruo era también un presagio. Según Olaus, cuando la serpiente marina aparece, significa que algo grande está por suceder, la muerte o destierro de un príncipe, o el estallido de guerras tumultuosas.
Las serpientes marinas no eran solo leyenda para la gente del norte. En las Islas Orcadas existe un cuento popular llamado Acipatl y el gusano Mester Store. En esta historia, el héroe navega en un bote diminuto hacia la garganta de un gusano marino gigante y le prende fuego al hígado. La lengua bífida del monstruo escarba la tierra, creando lo que luego se convertiría en el mar Báltico, y sus dientes arrancados formarían las Islas Orcadas, Shetland y Feroe. Su cuerpo, enroscado, da lugar a Islandia, mientras su hígado ardiente provoca volcanes y aguas termales. Todo esto aparece reflejado, de un modo u otro, en la Carta Marina, donde la serpiente marina no es solo un animal, sino un símbolo de la fuerza incontrolable de la naturaleza y del misterio que envolvía a los mares del norte. Los monstruos marinos de la Carta Marina no eran simples decoraciones, eran la manera en que los europeos del siglo XVI explicaban lo desconocido, lo peligroso y lo maravilloso. Para Olaus Magnus, el mar era el borde mismo del mundo, un lugar donde la realidad y el mito se mezclaban. Cada criatura, desde el gigantesco Prister hasta la delicada vaca marina, hablaba de los miedos, las creencias y la fascinación que los océanos despertaban en los hombres de su tiempo. Hoy, gracias a su mapa, podemos asomarnos a una época donde todo estaba por descubrirse y donde cada ola podía esconder un monstruo o un nuevo continente. Si te gustó este viaje por las criaturas marinas del pasado, dale like, compartí este video y suscríbete al canal para seguir explorando el lado B de los mapas y de la historia. Nos vemos en el próximo video.